La noche previa al baile escolar descubrí a mi hija destrozada. Su vestido había sido cortado a propósito mientras mis sobrinas se reían diciendo que no merecía ser la más bonita. Me la llevé sin mirar atrás. A la mañana siguiente, mi madre me llamó entre lágrimas rogando que no denunciara nada, porque sabía que podrían expulsarlas. Me llamo Jackson, tengo 41 años, y siempre he intentado ser el tipo de padre que está presente de verdad. No solo físicamente, sino también emocional y mentalmente. Supongo que esa necesidad nació de lo que no tuve en mi propia infancia. Mis padres se esforzaban, sí, pero esforzarse a veces es una palabra demasiado amable. Crecí bajo comparaciones constantes, como si yo fuera un producto defectuoso junto a mis hermanos. Mi hermana menor, Shannon, era la favorita indiscutible. Mi madre la llamaba nuestro pequeño rayo de sol, mientras que yo era el que parecía no encajar del todo. Aún así, me adapté. Entendí pronto que la aprobación no era algo que iba a recibir con facilidad, así que dejé de perseguirla y enfoqué mi energía en construir una vida propia, una que no dependiera de culpas heredadas. Desde hace 6 años crío solo a mi hija, Hadley. Su madre, mi exesposa Caroline, decidió marcharse cuando el matrimonio finalmente se quebró bajo el peso de sus constantes ansias de algo más. No era ambición material, simplemente quería una vida distinta, con más movimiento del que yo podía darle. Al principio compartimos la custodia, pero al cabo de un año me llamó para decirme que se mudaría al otro lado del país y que, mientras él reacomodaba, sería mejor que Hadley viviera conmigo. Aquello fue hace 5 años y Caroline sigue dando vueltas por todos lados. Hace videollamadas de vez en cuando y envía alguna postal, pero Hadley dejó de esperarla hace mucho. Hoy mi hija tiene 16 años y es una mezcla fascinante de fortaleza y sensibilidad. Toca el violín como si revelara secretos solo para ella misma y tiene un sentido del humor tan seco que sorprende a cualquiera. No es exactamente tímida, pero tampoco se lanza al mundo sin pensarlo, observa, analiza y solo entonces decide si algo vale la pena. Cuando me contó que había sido nominada para la corte del baile de graduación, vi en su mirada un destello de sorpresa, como si por fin el mundo estuviera notando lo que yo siempre supe de ella. Y sí, me emocioné más de lo que pensaba. No era solo un baile, para ella simbolizaba un triunfo personal, sobre todo después de que los últimos años no fueran sencillos en lo social. Nunca perteneció al grupo ruidoso de chicas que publican cada salida a un café y viven practicando bailes virales. Eso no le interesaba, pero el ambiente del instituto había empezado a girar alrededor de esas dinámicas. Ser nominada significaba que, de alguna manera, los invisibles también podían brillar. El vestido que eligió era de un azul grisáceo suave, un tono que hacía resaltar sus ojos como si fueran nubes de tormenta antes de una lluvia de verano. Lo vimos por primera vez en una vitrina, y ella se detuvo en seco, sin pronunciar palabra, como si la prenda la hubiese llamado. Recuerdo cómo sus dedos tocaron la tela con duda, como si no creyera tener derecho a considerarlo. Le pregunté si quería probárselo y solo asintió, sin levantar la vista. Cuando salió del vestidor, supe que ese era su vestido. Ella sonrió de forma insegura. ¿Es demasiado?, me preguntó. Negué de inmediato. Es perfecto para ti. No pensé 2 veces en el precio. Hay momentos en los que ves a tu hijo brillar y entiendes que vale cada centavo. Aquí es donde entra mi familia. Shannon y yo mantenemos una relación cordial, aunque distante. Tiene 2 hijas de 17 años, Savannah y Maddie, que han heredado la misma combinación de ambición, agudeza social y un sentido estratégico de la simpatía. No son abiertamente crueles con Hadley, pero tienen ese tipo de amabilidad envenenada que parece un cumplido, pero raspa. Cosas como, ¡ay, Hadley, qué valiente usar el cabello así! Comentarios que parecen inocentes, pero dejan huella. Hadley nunca protestaba. Después de reuniones familiares simplemente se sentaba en el sillón con su cuaderno de dibujo, guardando silencio durante horas. Yo interpreté ese silencio como resistencia, como fortaleza. Fue un error. 2 semanas antes del baile, Shannon me escribió para pedir si sus hijas podían quedarse a dormir en casa mientras ella y su esposo se iban a un fin de semana de cata de vinos. Hadley y yo teníamos planes, pero me convencí de que podíamos reorganizarnos. La excusa fue la de siempre, les hará bien convivir. Y yo, como tantas veces, cedí para evitar tensiones. Llegaron un viernes por la tarde, arrastrando maletas con ruedas y comportándose como si estuvieran entrando a un hotel. Savannah miró a Hadley de arriba abajo y soltó un lindos calcetines, con ese tono que significa lo contrario. Maddie pidió ver el vestido. Hadley trató de evitarlo. Todavía no está listo, dijo. Pero Savannah ya abría el portatrajes colgado en la puerta. Es bonito, algo sencillo, ¿no? Hadley se quedó inmóvil, con los labios apretados. A mí me gusta, respondió en voz baja. Y ahí terminó la conversación, al menos en apariencia. Esa noche me acosté temprano,
agotado por la semana, confiando en que las chicas sabrían comportarse. Fue un pensamiento ingenuo. Lo que descubriría al día siguiente despertaría algo en mí que creía tener enterrado, la vieja sensación de ser el hijo de menor valor, de ver cómo alguien a quien amas es tratado como si fuera menos. Solo que esta vez no se trataba de mí, sino de mi hija. La mañana empezó con aparente normalidad. Preparé panqueques con chispas de chocolate, el desayuno favorito de Harley. Ella comió despacio, mientras Savannah y Maddie hablaban sin parar sobre el baile, las fiestas posteriores y si Jacob o Hunter se verían mejor con traje. Harley sonreía por compromiso, pero su mirada estaba apagada. Pensé que eran los nervios típicos antes del evento, así que decidí que hablaríamos más tarde, cuando las gemelas salieran de compras o se perdieran en sus teléfonos un buen rato. Pero no se movieron en todo el día. Y yo todavía no tenía idea de lo que estaban a punto de hacer. Durante esos días, seguí esperando que las chicas hicieran lo que normalmente hacen los adolescentes, salir corriendo al centro comercial, juntarse con sus amigos o simplemente desaparecer un rato. Pero esa tarde no pasó nada de eso. Todas se quedaron en la casa, merodeando sin rumbo, alternando entre el teléfono, conversaciones a medias y visitas constantes y claramente sospechosas a la habitación de Harley. Cada vez que yo caminaba por el pasillo, las voces se apagaban como si alguien hubiera bajado abruptamente el volumen. Hubo un momento en particular en el que sorprendí a Savannah cerrando la puerta de la habitación de Harley con una rapidez exagerada, con los ojos muy abiertos, como si la hubiera descubierto robando algo. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella sonrió demasiado rápido. Sí, solo estábamos viendo unos aretes. No me convenció, pero en ese momento decidí no exagerar. No quería convertirme en ese tipo de padre que ve conspiraciones en todos lados. Esa noche, Shannon llegó a recogerlas. Entró con su actitud habitual, con prisa, pero con ese aire de superioridad que parecía venirle natural, como si el resto del mundo estuviera constantemente interrumpiendo su agenda de reina sin corona. Gracias otra vez por cuidarlas, dijo sin apartar la vista de su teléfono. No doy abasto, entre organizar las fotos del baile, coordinar con las demás madres, esto es como otro trabajo. Fingí una sonrisa. Tienen 17 años. Pueden elegir sus propios arreglos florales. Ella se rió, pensando que yo estaba bromeando. Luego se giró hacia Harley. Vas con ese grupo de la orquesta, ¿verdad? La chica del pelo morado, ¿cómo se llamaba? ¿Aislinn? Harley asintió. Aislinn. ¿Eso? Me pareció muy lindo que te invitaran, dijo Shannon con un tono empalagado que claramente ocultaba algo más. Harley no respondió. Me miró de reojo y noté un pequeño temblor en su expresión, algo casi imperceptible, pero suficiente para que yo sintiera que debía haber preguntado más. No lo hice. El domingo pasó sin nada especial. Harley se encerró casi todo el día en su cuarto. Toqué la puerta para ver si quería repasar detalles del baile, revisar el peinado, coordinar horarios, pero solo me dijo que le dolía la cabeza. Estoy bien, papá, agregó. Y aunque esas palabras parecían simples, su tono no lo era. Harley nunca me hablaba cortante. Reservada sí, indiferente jamás. Para el miércoles, me autoconvencí de que eran solo nervios. Me enseñó una foto de los tacones que usaría, plateados, finos, con unas tiras tan delgadas que supe de inmediato que iban a destrozarle los pies antes de que llegara al salón. Aún así, verla sonreír otra vez me tranquilizó. Sentí que tal vez todo estaba bajo control. Pero el viernes, un día antes del baile, todo se vino abajo. Llegué alrededor de las 6, cargando bolsas de comida para llevar porque sabía que Harley estaría demasiado ansiosa para comer algo normal. Apenas abrí la puerta la llamé. ¿Harley? Nada. Silencio total. Su luz estaba encendida, así que caminé hacia su habitación, descalzándome mientras avanzaba por el pasillo. Fue entonces cuando lo escuché, un sollozo ahogado, frágil, como si se quebrara en medio del aire. Abrí su puerta con cuidado. Estaba sentada en el suelo, frente al armario abierto, con el vestido sobre las piernas, pero no era un vestido. Era un montón de trozos de tela. El corpiño estaba arrancado de raíz, una de las tiras colgaba destrozada en la falda, que antes caía como una cascada azul, estaba rajada de arriba abajo. Las costuras estaban reventadas, los hilos colgaban como si alguien hubiera atacado el vestido con rabia. Aquel daño no era un accidente. Era una agresión. Harley tenía una de las mangas en las manos, sosteniéndola como si todavía intentara entender cómo podía haber terminado así. Harley, me arrodillé a su lado. ¿Qué pasó? No lo sé, susurró. Pero su voz tenía un fondo que me decía lo contrario, no era una mentira para engañarme, sino para proteger a alguien, o para protegerse a ella misma. Lo encontré así cuando volví del colegio. Me acerqué un poco más. ¿Entró alguien a tu cuarto? No me respondió enseguida. Su mandíbula se tensó.
La cremallera se atoró la semana pasada, dijo finalmente. Se lo llevé a la abuela para ver si podía arreglarlo. La abuela, mi madre. Shannon había dejado cosas ese mismo día para las niñas. No lo había conectado. Hadley, siempre educada, no me había dicho nada porque no quería parecer malagradecida. Me dijo que se lo devolvería a Savannah y Maddie cuando fueran a tu casa el viernes, explicó Hadley, con la voz vacía. Miré los restos del vestido. Sentí un peso caerme directo al pecho. ¿Y no dijo más nada? Pregunté. Solo, que no me hiciera demasiadas ilusiones con lo del cortejo del baile. Que seguramente las gemelas ganarían. Ahí se quebró algo en mí. No fue un arrebato. Fue una furia densa, fría, concentrada. Una que no gritaba, sino que afilaba cada pensamiento. Mi hija, tímida, noble, cuidadosa con todos, había sido atacada de forma directa. No solo su vestido, su autoestima, su ilusión, su alegría. Las niñas de Shannon ya no eran unas traviesas de primaria. Eran grandes, suficientes para planear algo así. Respiré hondo. Ponte los zapatos, le dije con serenidad. ¿Qué? Sus ojos se agrandaron. Vamos a casa de la abuela. Papá, no quiero hacer un escándalo. La miré fijo. No eres tú la que está haciendo un escándalo. Tú no hiciste nada malo. Vaciló un instante, luego asintió. Cuando llegamos, el sol se escondía entre los árboles. El coche de Shannon ya estaba en la entrada. Había pasado por allí. Por supuesto. El destino tenía un sentido del humor cruel. Hadley se pegó a mí mientras subíamos los escalones. Toqué el timbre con el corazón latiendo fuerte, no por nervios, sino porque la rabia seguía comprimida dentro de mí, luchando por salir. Mi madre abrió la puerta, sorprendida. Jackson. Hadley, qué inesperado. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. Su sonrisa se desvaneció. Claro, pasen. Apenas entramos, escuché risas en la cocina. Savannah y Maddie, por supuesto. Cerré los puños sin darme cuenta. Guié a Hadley a la sala y me volví hacia mi madre. ¿Dónde está el vestido? Pregunté. Parpadeó. ¿Perdón? El vestido de Hadley. El de Pram. El que les diste a las gemelas para traerlo a casa. Mi madre vaciló, incómoda. Shannon dijo que tendrían cuidado. Pues no lo tuvieron. Llegó hecho trizas, respondí, manteniendo la voz firme. Y no fue un accidente. El rostro de mi madre perdió color. Estoy segura de que no lo hicieron con mala intención. Sí lo hicieron. En ese momento, las gemelas aparecieron en la entrada del pasillo. Primero me vieron a mí, luego a Hadley, luego el estado de mi cara. Ninguna habló. ¿Quieren explicar lo que hicieron? Pregunté. Savannah se encogió de hombros. Solo era una broma. Sentí a Hadley inhalar bruscamente a mi lado. Maddie intervino. No pensamos que se iba a poner así. No tenía por qué ser la más bonita. Savannah murmuró algo más, con resentimiento. No es justo. Y ese fue el límite. El silencio que se extendió después de mi frase no fue un silencio normal, era un peso que se acumuló en el aire, espeso y casi insoportable. Podía sentir cómo la tensión se clavaba en mi pecho, como si alguien hubiera apagado de golpe toda la energía de la habitación. Mi madre abrió ligeramente la boca, buscando alguna palabra que llenara ese vacío, pero nada salió. Parecía tan sorprendida como incapaz de enfrentar lo que estaba ocurriendo. Justo en ese instante, Shannon apareció desde el fondo de la casa. Caminaba distraída, limpiándose las manos con una servilleta, ajena al desastre que sus hijas habían provocado. Pero cuando nos vio a los tres ahí parados, yo de pie, mi madre petrificada y Hadley mirándola con un dolor que no debería tener a su edad, se detuvo en seco. ¿Qué pasa? Murmuró, entre confundida e irritada. Me giré hacia ella con toda la calma que pude reunir. Tus hijas destruyeron el vestido de graduación de Hadley, le dije, pronunciando cada palabra con claridad, sin levantar la voz. Shannon soltó una risa que me heló. No fue una risa nerviosa. Fue una risa mordaz, como si todo esto le pareciera ridículo. Ay, Jackson, por favor, dijo moviendo la mano. Son adolescentes. Siempre exageran por cualquier tontería. Un vestido no es el fin del mundo. Entonces díselo a ella, respondí, inclinando la cabeza hacia mi hija. Dile, mirándola a los ojos, que el único vestido que tenía para su baile, el que eligió con tanta ilusión, es una tontería. Shannon rodó los ojos, harta del tema. Quizás si fuera menos frágil. Hadley apenas respiró antes de hacer la pregunta que dejó todo aún más inmóvil. ¿Por qué me odias? Susurró. No había ruido, ni siquiera el sonido del reloj de pared. Mi madre bajó la mirada como si quisiera esconderse. Shannon cruzó los brazos, incómoda pero sin asomarse el mínimo arrepentimiento. Las gemelas permanecieron en el sofá, inmóviles,
Pero con esas mini sonrisas en la comisura de los labios que decían todo, no estaban arrepentidas, no comprendían la gravedad del daño que habían hecho, o simplemente no les importaba. Sentí un golpe en el estómago, como si me faltara el aire. Tomé la mano de Harley, que estaba fría. Nos vamos, dije, sin mirar atrás. Jackson, espera, escuché la voz quebrada de mi madre. Pero ya no había nada que hablar. Harley temblaba, no sabía si por la rabia contenida, la tristeza acumulada o ese tipo de dolor silencioso que uno no sabe cómo procesar. Caminamos hacia el coche como si estuviéramos saliendo de un incendio que llevaba años encendido sin que yo lo hubiera querido ver. Cuando llegamos, nos quedamos un momento dentro del vehículo. El motor apagado, la calle tranquila, pero por dentro sentía una mezcla de enojo, impotencia y culpa. Sabía que Harley necesitaba silencio, pero también sabía que ese silencio la estaba desgarrando. Mi teléfono vibró. Era mi madre. Lo dejé sonar. Después Shannon. Ignorada. Luego otro mensaje de mi madre. Por favor, no avises a la escuela. Las pueden expulsar. Ahí contesté. La escuché llorando desde el primer segundo. Jackson, por favor. No hagas esto. Fue un error. Las chicas están arrepentidas, no querían herir a Harley. Si la escuela se entera, perderán el lugar en la corte del baile. Incluso podrían expulsarlas. Por favor, por favor. Mientras hablaba, miré a Harley. Seguía mirando por la ventana, pero ahora sus dedos jugaban con el borde de su sudadera, como si ese movimiento repetitivo fuera lo único que la mantenía unida. Su respiración subía y bajaba con un esfuerzo que un padre nunca debería presenciar en su hijo. Mi madre continuaba pidiendo, justificando, implorando, tratando de convencerme de que todo había sido un simple error. Y ahí, en medio de esa súplica, sentí que algo dentro de mí encajaba con una contundencia dolorosa. No era furia, era una decisión tomada desde una claridad que no había tenido antes. Porque esto nunca fue solo sobre un vestido. Ni sobre un baile. Era sobre años de comentarios hirientes disfrazados de bromas. Sobre favoritismos obvios. Sobre cómo habían tratado a mi hija como si fuera un invitado incómodo dentro de su propia familia. Colgué la llamada con una sola frase. No la diré aún. Lo importante vino después. Los días siguientes pasaron sin silencio real, pero con un vacío distinto. Había ruido en casa, el tipo de sonido cotidiano, una puerta que se cierra, el microondas pitando, el agua corriendo en el grifo, y aún así todo parecía deshabitado. El sábado llegó rápido, demasiado rápido. Era el día del baile. Me desperté sin haber dormido. Tenía esa sensación física, un agotamiento extraño después de un conflicto grande. Como si mi mente supiera que la discusión había terminado, pero mi cuerpo siguiera listo para defenderse. Harley no mencionó el baile ni una sola vez. No lloró, no gritó, no preguntó por qué. Simplemente empezó a moverse como si cargara un peso invisible, uno que yo no podía quitarle. La observé desayunar cereal sin cambiar la expresión. La cuchara apenas golpeaba el borde del tazón. Ese silencio me inquietaba. No sabía si estaba reprimiendo todo o si había entrado en una aceptación helada. De cualquier forma, era devastador. Intenté proponerle un plan improvisado. Podemos salir a buscar otro vestido si quieres. No perdemos nada con intentarlo. Ella negó con la cabeza. No vale la pena, susurró. Solo es una noche. Pero es tu noche, repliqué. Cuando levantó los ojos, vi un dolor tan profundo que me dejó sin palabras. Ya no, respondió. Pasó casi todo el día en su habitación. Y aunque la puerta quedó entreabierta, podía sentir su distancia, como si estuviera intentando mantenerse visible solo para que yo no me preocupara más de lo necesario. Me pasé horas pensando en todo lo que había hecho mal. Las señales que ignoré. Las veces que callé para mantener la paz. Las oportunidades en las que debí poner límites y no lo hice. A las 6 en punto, cuando ella debería estar tomándose fotos en el parque con sus compañeros, toqué su puerta suavemente. No respondió. Entré despacio. Harley estaba sentada en su cama, con su sudadera y sus pantalones aún puestos, mirando las fotos que sus compañeros empezaban a subir. La limusina. Los ramilletes. Hunter y Jacob en el fondo, posando como si todo fuera perfecto. Aisling con un vestido morado brillante, abrazando a otra chica como si vivieran la noche de sus vidas. Harley dijo sin apartar la vista del teléfono. Se ven felices. Me senté a su lado. ¿Te extrañan? Mentí un poco, o quizá exageré. Ella encogió los hombros. Estarán bien sin mí. Luego, tras una pausa que sentí como un golpe al estómago, añadió. Solo quería sentir que pertenecía a algún lugar. Nunca había escuchado una frase que me destrozara tanto. No era que la hubieran dejado fuera. Era que ella creía que no merecía estar dentro. Y yo, como padre,
No tenía palabras que remendaran algo así. No existen discursos para esa clase de herida. Me quedé con ella. Le conté cómo fui a mi baile con una camisa demasiado grande para mí y cómo, de los nervios, terminé derramándole ponche encima al director. Logré que sonriera apenas. Fue suficiente para seguir respirando. El domingo se movió un poco más. Hizo sus tareas, fue a la escuela, pero su postura decía todo, estaba alerta, como esperando otro golpe. El martes, las fotos aparecieron en el tablón de anuncios del colegio. Una amiga me envió una imagen. Ahí estaban Aslin y los demás posando sin ella. No la atacaron, no se burlaron, pero su ausencia brillaba como una luz apagada en medio de todas esas sonrisas amplias. Algunos compañeros preguntaron por qué no había ido. Y entonces surgió un rumor. Uno absurdo, que Harley estaba demasiado deprimida por no haber sido nominada. No era cierto. Pero así funcionaba esa escuela, la versión más fácil siempre ganaba. Y esto, aunque no lo sabíamos, era solo el principio. Nunca imaginé que algo tan simple como una nominación pudiera convertirse en el punto exacto donde todo comenzó a desmoronarse. Harley había sido seleccionada para un reconocimiento importante, y aunque al principio estaba emocionada, después del incidente del vestido decidió retirarse en silencio, sin quejarse ni pedir explicaciones. Era como si hubiera asumido que esa era la consecuencia inevitable de intentar sobresalir. Y, por desgracia, en esa escuela, los chicos tranquilos eran los primeros en ser devorados. Shannon jamás volvió a comunicarse con nosotros. Mi madre lo hizo un par de veces. En su segundo mensaje, incluso lloró mientras decía que la escuela estaba escuchando rumores de vandalismo y que, si alguien reportaba lo ocurrido, las chicas podrían perder sus becas o incluso quedar fuera de programas importantes. Al parecer, Maddie había solicitado un premio de liderazgo y Savannah estaba en proceso de ser admitida en un programa de mentorías. Por favor, no arruines su futuro por un malentendido, decía mi madre entre sollozos. ¿Un malentendido? Como si el corte en el vestido hubiera sido un accidente milagroso. No le respondí. Pero por dentro algo se fracturó. Me di cuenta de que había estado esperando el momento en que tocar fondo para sentir una explosión, gritar, enfrentar a todo el mundo, lograr justicia viral, lo que fuera. Pero el fondo no se veía así. El fondo era mirar a tu hija perderse tras su propia mirada. Era escuchar a tu madre convertir su dolor en una exageración sin importancia. Era comprender que nada iba a cambiar si yo no movía algo primero. Así que comencé. Sin escándalos, sin ruido, sin amenazas. La semana siguiente pedí una cita con la consejera escolar de Harley, no para denunciar todavía, sino para entender qué estaba pasando con ella, cómo estaba socialmente, emocionalmente, académicamente. Mrs. Whitfield, la consejera, me recibió con una calidez que no esperaba. Me dijo que Harley era una de las mentes más brillantes de su curso, pero que en los últimos meses parecía estar empequeñeciéndose, como si intentara borrar su propia luz. No lloré, pero sentí algo romperse en el pecho. Le pregunté si había algún proyecto de cierre de año donde Harley pudiera participar, algo que le devolviera un propósito. Mrs. Whitfield mencionó que necesitaban voluntarios para organizar la exposición de arte de los estudiantes de último año. Harley no era senior, pero era conocida por su talento para el dibujo. Podía ser una oportunidad. Se lo comenté en la cena. ¿Quieren que ayude? Me preguntó con el tenedor detenido a medio camino. Más bien quieren que considere preguntarte, aclaré. Tú decides. No dijo que sí de inmediato. Pero 2 días después, la vi sacar su cuaderno de bocetos. Esa fue la primera chispa después de semanas de oscuridad. La segunda llegó cuando dejé de evitar el tema del vestido, no para hacerla revivirlo, sino para devolverle el control. Le propuse ir con una terapeuta. Dudó. Dijo que no quería exagerar, que no quería hacer drama. Otra vez esa palabra, como si su dolor fuera culpa suya por sentir demasiado. No es drama, le dije. Es daño. Y no tienes por qué cargarlo sola. Al final aceptó. Encontré a una terapeuta con fama de conectar con adolescentes que se sentían invisibles. Harley comenzó a verla una vez por semana. Tras la segunda sesión, me dijo. Es extraño, pero un extraño bueno. Para mediados de abril, volvió a dibujar vestidos, esta vez pensando en la exposición. Creó una serie titulada Lo que habría usado, un conjunto de diseños abstractos pintados sobre siluetas de maniquíes agrietados. Su consejera dijo que era una de las propuestas más conmovedoras que habían visto. Mientras ella reconstruía su mundo con tinta y color, yo empecé a armar el mío con hechos. No quería venganza infantil. No se trataba solo de exponer a Shannon o de arruinar las oportunidades de Maddie y Savannah. Lo que quería era responsabilidad. Porque lo que le hicieron a Harley no había surgido de la nada. Venía de un sistema que toleraba el favoritismo,
la impunidad y cierta arrogancia disfrazada de inocencia. Y cuando me tocara enfrentar ese sistema, no iba a parpadear. Hacia finales de abril, el Comité de Integridad Estudiantil comenzó a revisar quejas anónimas que habían llegado de manera inesperada. Alguien había presentado un reporte minucioso sobre la destrucción del vestido por parte de Savannah y Maddie, fechas, nombres, descripciones, capturas de pantalla de publicaciones del fin de semana, incluso mensajes donde Savannah decía: si cree que va a ser reina del baile con ese vestido, está delirando. Nada de eso provenía de Hadley. Y tampoco de mí. Digamos que recibí ayuda. Aislinn, quien se sentía culpable por no insistirle a Hadley aquella noche, había retomado el contacto con ella. Y en una videollamada confesó que Maddie había mostrado el vestido rasgado por FaceTime antes del baile. Tenía capturas, copias de seguridad, mensajes, todo. Yo le dije que no íbamos a declarar una guerra. Pero que, si de verdad consideraba injusto lo ocurrido y quería hacer algo, había caminos. Ella eligió. Y no necesitó que yo la guiara. A veces los adolescentes son crueles, pero algunos también son valientes. La investigación comenzó silenciosa, aunque los rumores no tardaron en recorrer los pasillos. Y el día de la exposición, Hadley estaba allí, junto a su obra, vestida con algo sencillo, una blusa negra y jeans. Sin brillo, sin satén, sin nada que recordara un baile. Solo una serenidad firme en su postura. Un profesor se detuvo, vio su trabajo y dijo: esto se siente como un acto de protesta. Hadley sonrió. Supongo que lo es. La exposición fue un éxito. Sus diseños eran intensos, dolorosos y hermosos. Varias personas tomaron fotos. Una estudiante murmuró: esto es por lo del baile, ¿verdad? Hadley solo asintió. De camino a casa, me dijo: creo que estoy bien ahora. No contesté enseguida. Solo apreté un poco el volante. A veces aún me enojo, añadió. Pero ya no conmigo. La miré. Esta chica, mi hija, había roto y recolocado sus propios pedazos sin gritar una sola vez. No debiste pasar por nada de esto, le dije. Ella encogió los hombros. Quizá no. Pero lo pasé. Y ahora sé lo fuerte que soy. No era cierre. Pero era algo. Un terreno firme. Sin embargo, quedaba una última pieza flotando: justicia. No venganza. Justicia. Y esa parte empezó a tomar forma cuando, días después, Hadley fue citada a la oficina de orientación. Lo que escuchó allí fue el inicio de cómo todo empezó a desmoronarse para quienes habían causado el daño. La oficina de orientación siempre la ponía nerviosa. A veces, cuando Hadley me contaba cómo era entrar en la oficina de disciplina, lo describía como cruzar un umbral donde sentías que tu futuro estaba a punto de ser sellado, aprobado o descartado. Era como si cada pared conociera secretos que uno nunca quiso confesar. Aunque no hubiese hecho nada malo, decía que siempre se sentía culpable, observado, desnudo frente a un juicio silencioso. Por eso, cuando la llamaron sin previo aviso aquella mañana, supe que algo no era normal. Me escribió un mensaje corto: me llaman a la oficina de MRS Whitfall. No sé por qué. Traté de tranquilizarla, le dije que respirara, que quizás era algo pequeño. Pero dentro de mí sabía perfectamente que aquello no tenía nada de menor. Desde que alguien presentó un reporte anónimo al Comité de Integridad, un paquete con capturas de pantalla, fechas, relatos de estudiantes y pruebas impresas, la escuela había estado moviéndose con un sigilo casi quirúrgico. Ese comité, compuesto por varios profesores y administradores, no se tomaba a la ligera asuntos como vandalismo, acoso o cualquier acción que pudiera clasificarse como intimidación intencional. Cuando Hadley entró en la oficina y vio no solo a MRS Whitfield, sino también al subdirector, M.R. Calhoun, sentado a su lado, lo comprendió de inmediato. Toma asiento, Hadley, dijo MRS Whitfield, señalándole la silla frente al escritorio. Su tono era tranquilo, pero los ojos tenían un filo distinto. Hadley se sentó despacio. Primero que nada, comenzó MRS Whitfield, no estás en problemas. Eso la alivió un poco, pero no lo suficiente. Hemos estado revisando un informe presentado al Comité de Integridad, añadió M.R. Calhoun. Incluye acusaciones de destrucción de propiedad y hostigamiento intencional con relación a todo lo ocurrido antes del baile de graduación. Hadley permaneció en silencio, sintiendo el estómago retorcerse. Tú eres la víctima en ese reporte, continuó él. Ella no supo qué responder. Nunca había presentado una denuncia. MRS Whitfield deslizó un folder hacia ella. Adentro había impresiones en color, fotos de su vestido destrozado, capturas de pantalla de mensajes, publicaciones efímeras de Snapchat, comentarios. Hadley tragó con dificultad. Verlo todo así, sistematizado y real, la golpeó de nuevo. Hemos confirmado la veracidad de este material, añadió M.R. Calhoun.
Varios testigos aportaron información, incluso un estudiante que vio cómo el bolso con el vestido era manipulado por Savannah y Maddie días antes del baile. Hadley parpadeó con incredulidad. ¿Quién? Preguntó. No podemos dar nombres, respondió Mrs. Whitfield, pero quiero que sepas algo. No eres invisible, Hadley. La gente vio lo que pasó. Y algunos finalmente decidieron hablar. Sus palabras provocaron un movimiento interno en ella, una mezcla de desconcierto, alivio y una especie de reconocimiento tardío. Por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola. ¿Qué va a ocurrir ahora? Preguntó. Eso depende en parte de ti, respondió Mr. Calhoun. El distrito tiene reglas claras cuando se trata de daños intencionales o actos maliciosos. La expulsión es poco frecuente, pero las suspensiones no, y aquí hay evidencia clara. Hadley bajó la mirada. Yo no pedí que denunciaran nada. Lo sabemos, respondió Mrs. Whitfield. Pero tú no provocaste esto. Si ellas reciben una sanción, es consecuencia de sus actos, no de los tuyos. No puedes cargar con lo que otros eligieron hacer. Lo único que debes decidir ahora es que estás dispuesta a dejar atrás y que ya no piensas soportar. Hadley permaneció quieta un momento, y luego asintió despacio. No quiero venganza, dijo. Solo quería importar, aunque fuera una vez. Y eso bastó para encender la chispa. Esa noche me contó todo sentados en la mesa del comedor. Su cuaderno de bocetos estaba abierto entre nosotros, lleno de diseños a medio terminar para la exposición de arte. Mientras hablaba, repasaba una de las líneas con el lápiz, oscureciéndola cada vez más. Quieren suspenderlas, murmuró. Incluso podrían sacarlas del consejo estudiantil y del cortejo del baile. Y me dijeron que puedo entregar una declaración para el comité, explicando lo que pasó y cómo me afectó. No será pública, solo para ellos. Yo la miré con calma. ¿Quieres hacerlo? Tardó unos segundos antes de responder. Creo que sí, pero quiero hacerlo a mi manera. Y ahí fue cuando empezó a formarse su idea. No buscaba humillar a nadie ni tender un cerco de represalias. Ese no era su estilo. Lo único que quería era que la verdad se asentara en el lugar correcto, que pesara lo suficiente para que todos, los que actuaron y los que callaron, comprendieran la profundidad de lo que habían ignorado. Pasó las noches siguientes escribiendo y reescribiendo su declaración. Cada versión era más clara, más firme, más honesta. No era un recuento frío de hechos, era una herida abierta puesta sobre la mesa, pero no para generar lástima, sino para recuperar poder. No quiero contarles solo lo que Savannah y Maddie hicieron, me dijo una noche, golpeando el bolígrafo contra la mesa. Quiero decirles cómo se sintió. Tomó aire y me leyó el primer párrafo. Cuando entré a mi habitación y vi el vestido destrozado, no grité. No lloré. Simplemente me senté y lo observé durante media hora sin moverme. Porque, en el fondo, pensé que quizá me lo merecía. Que había sido demasiado feliz, demasiado confiada. Y eso es lo que duele más que el vestido, que les creí. Tuve que disculparme un momento. Dije que iba a revisar la ropa en la secadora, pero en realidad solo me apoyé en la pared del pasillo, respirando hondo hasta que pude controlar el nudo que tenía en los ojos. Hadley envió su declaración a la mañana siguiente. Eso habría sido suficiente, pero el destino decidió dar un giro inesperado. Una de las profesoras veteranas, Miss Hargrave, quien había sido mentora de Hadley en literatura inglesa, leyó la declaración y quedó profundamente conmovida. Me enteré después de que incluso algunos maestros habían llorado al leerla. Miss Hargrave se acercó a Hadley y le preguntó si estaría dispuesta a leer parte de su propio texto en la asamblea del último año, durante un segmento especial dedicado a las voces estudiantiles. Al principio dijo que no. Pero unas horas más tarde regresó a la sala donde yo trabajaba y me dijo: «Quiero hacerlo». «¿Estás segura?», le pregunté. Asintió. «No será solo por ellos. Será por mí». La escuela aprobó su participación. Y de pronto, Hadley tenía un escenario esperándola, uno real, con luces y un auditorio lleno de estudiantes, profesores y, lo más importante, aquellos que alguna vez intentaron apagarla. Mientras ella practicaba su discurso, yo también empecé a mover algunas piezas por mi lado, de manera discreta. Porque, aunque la historia era de ella, también lo era mía. Yo había pasado años siendo el hermano menos valorado, el que nunca alcanzaba las expectativas, el que siempre quedaba relegado en comparación con Shannon. Y sabía que este momento, este pequeño ajuste del mundo, no era solo para Hadley. Era para ambos. Había pasado más veces de las que podía recordar tomando ese lugar que nadie quiere ocupar, el del que se calla, el que evita problemas, el que acepta la ofensa y sigue caminando para no empeorar las cosas. Siempre elegí el asiento trasero de la discusión, como si la dignidad silenciosa fuera algún tipo de escudo. O quizá, siendo honesto, como si yo mismo me hubiera convencido de que aguantar era más fácil que enfrentar las consecuencias de hablar.
Pero esos años de intentar mantener la calma, de evitar el conflicto, solo sirvieron para que los demás se acostumbraran a que yo siempre sería el que cedía. ¿Dónde me había llevado todo eso? A una madre que prefería pedir que no habláramos del problema antes que enfrentar lo que realmente pasaba. A una hermana, Shannon, que enseñó a sus propias hijas que la crueldad podía ser usada como herramienta para sentirse por encima de otros. Y lo peor de todo, a ver cómo mi hija, Hadley, casi perdía la confianza en sí misma porque dentro de la familia nadie creyó que ella fuera capaz de defenderse. Ese fue mi límite. Comprendí, con una claridad incómoda, que guardar silencio ya no era una opción. No era protección. No era paz. Era abandono disfrazado. Era permitir que la historia se repitiera una y otra vez. Así que respiré hondo, me senté frente a mi computadora y comencé a poner orden en todo. Abrí un documento, luego una carpeta. Organicé fechas, conversaciones, capturas, mensajes, cada palabra que Shannon había enviado y que durante meses yo había permitido pasar sin enfrentarla. Sin exagerar, sin inventar, solo con la verdad puesta sobre la mesa. Me di cuenta de que, cuando uno mira los hechos de manera cronológica, la imagen se vuelve tan clara que ya no necesita adornos. Con esa misma claridad, contacté de forma anónima al consejo de padres de la escuela. Sabía que Shannon era parte del grupo y también sabía que los otros miembros no tenían ni la menor idea del tipo de actitudes que ella fomentaba en casa. No me dediqué a difamar, no me interesaba hundir a nadie. Únicamente compartí la verdad de forma medida, directa, precisa. Cada palabra era un hecho verificable. En paralelo, me puse en contacto con el Centro Comunitario de Arte donde Hadley había asistido a clases de dibujo cuando era más pequeña. Les hablé de su proyecto para el baile de graduación, de la serie que había creado, lo que hubiera usado, y cómo esa idea había golpeado tan fuerte emocionalmente después de lo que ocurrió. Les expliqué por qué significaba tanto para ella. No tardaron mucho en responder. Me dijeron que querían incluir a Hadley en la muestra juvenil de verano. Cuando le di la noticia, recuerdo su reacción exactamente. ¿No tengo que competir con nadie para entrar? No, le dije. Ese espacio es tuyo porque te lo ganaste. Pero el cambio más inesperado llegó cuando la escuela me contactó directamente. Me dijeron que algunos profesores habían mencionado lo involucrado que estuve en el proceso emocional y académico de Hadley después de todo lo que vivió. Que en las reuniones internas surgió mi nombre como posible panelista para el foro anual de padres sobre acoso escolar y salud mental. No lo pensé demasiado. Supe que era momento de dejar de actuar en silencio. Si podía usar mi experiencia para que otros padres no se sintieran solos y para que otros estudiantes encontraran fuerzas donde antes creían no tenerlas, entonces debía hacerlo. No solo era por Hadley, era por todos los chicos que pasan por lo mismo sin un adulto que alce la voz por ellos. La semana de la asamblea llegó con una calma extraña, como si fuera la antesala de algo grande. Hadley estaba nerviosa. Se le notaba en los dedos, en la manera de frotarse las manos una contra otra, pero también podía ver la determinación en su mirada. Practicó su discurso frente al espejo de su habitación, luego frente a mí en la sala, y finalmente en el auditorio durante el ensayo general. Cada intento era distinto. Al principio, su voz se quebraba un poco. Luego empezaba a fluir. Después, cada frase sonaba más firme, más profunda, más suya. Era como ver cómo recuperaba algo que le habían arrebatado y que ella estaba decidido a reclamar. La noche del evento, el auditorio estaba repleto. No quedaba un asiento libre. Padres, maestros, estudiantes, personal administrativo. En la tercera fila estaban Savannah y Maddie acompañadas por Shannon. Las tres parecían tensas, no estaban acostumbradas a que las cosas no giraran alrededor de ellas. Hadley, desde el backstage, sostenía su discurso con ambas manos. Respiraba despacio, como intentando medir cada sensación. No estoy asustada, me dijo en un susurro. Lo sé, respondí. ¿Y si lo estuvieras? También estaría bien. Ella levantó la vista, clavó sus ojos en los míos y dijo, casi como una declaración. Ya no. Cuando escuchó su nombre por los altavoces, dio un paso y entró al escenario. Ese instante, ese cruce del umbral, fue un antes y un después en su vida. Me quedé viéndola sabiendo que nada volvería a ser igual. El auditorio quedó completamente en silencio. Pero no era un silencio vacío o pasivo. Era un silencio expectante. El tipo de quietud que se forma cuando la gente intuitivamente percibe que lo que está a punto de escuchar merece atención completa. Hadley se ubicó en el centro del escenario, bajo la luz blanca del reflector. Vestía un suéter negro de cuello alto, unos jeans simples y el cabello recogido en una coleta sin adornos. Nada en su apariencia intentaba llamar la atención, era su voz lo que importaba, su presencia sin artificios. Cuando dicen que la secundaria es un lugar para encontrarte contigo mismo,
comenzó, nunca te mencionan cuántas personas intentarán quitarte eso primero. Nadie se movió. Ni un murmullo. Ni un ajuste de asiento. Este año fui nominada para el cortejo del baile de graduación. Me sorprendió. Pero no porque creyera que no lo merecía, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que otros veían en mí lo que yo intentaba mostrar. Pero 3 días antes del baile, hizo una pausa larga, respirando hondo, destruyeron mi vestido. No fue un accidente, no fue un descuido. Lo cortaron pedazo por pedazo. Un estremecimiento recorrió la sala. Podía ver claramente cómo Shannon tensaba la mandíbula. Savannah quedó rígida. Maddie bajó la cabeza y fijó la vista en su falda. No solo cortaron una prenda, continuó Hadley. Intentaron cortar mi identidad, mi seguridad, mi confianza. Intentaron romper la imagen que tenía de mí misma. Se detuvo otra vez, pero esta vez la pausa tenía fuerza. Pero no me quedé caída, dijo dando un paso adelante. Porque entendí algo muy importante, las personas que intentan apagar tu luz siempre son las que temen lo brillante que podrías llegar a ser. Ellos pueden cortar tela, pueden cortar tirantes, pero no pueden cortarme a mí. El silencio que siguió fue profundo, casi reverente. Luego, un par de aplausos tímidos. 2 profesores. Después Aslin. Y luego, uno por uno, el resto del auditorio. En segundos, toda la sala estaba aplaudiendo. No era un aplauso exagerado ni dramático. Era sincero. Real. Merecido. Hadley inclinó la cabeza, respiró hondo y salió del escenario. La encontré apenas cruzó la cortina. Tenía el rostro encendido por una mezcla de alivio, orgullo y determinación. Dije lo que tenía que decir, susurró. Lo dijiste incluso mejor de lo que imaginabas, le respondí. No nos quedamos demasiado tiempo después del evento. Había una pequeña recepción con galletas y vasos de limonada, pero Hadley estaba exhausta y apenas podía mantenerse de pie. Por eso salimos por la puerta lateral para evitar más conversaciones, nos subimos al coche y regresamos a casa mientras la noche caía. Bajé un poco las ventanas para que entrara el aire fresco de primavera, y durante ese trayecto silencioso pensé que, tal vez, las cosas se calmarían por fin. Pero no fue así. La reacción llegó de inmediato. A la mañana siguiente, el asistente del director me llamó. La Junta de Integridad Académica ya había terminado la revisión completa del caso. Según me explicó, la evidencia reunida junto con la declaración de Hadley había sido más que suficiente para dictar una resolución firme. Savannah y Maddie quedaron oficialmente suspendidas por una semana, perdieron todos sus cargos en actividades extracurriculares, quedaron fuera del consejo estudiantil y también fueron excluidas del retiro de liderazgo estudiantil. Lo más duro para ellas fue la descalificación retroactiva del comité del baile de graduación. No las expulsaron, porque habría sido extremo, pero el mensaje era innegable, la escuela no iba a tratar ese incidente como si fuese una simple rivalidad adolescente. Lo que hicieron tuvo consecuencias. Shannon, como era de esperarse, explotó. Me llamó esa misma tarde, claramente alterada, al borde de las lágrimas y con la voz llena de reproches. ¿Estás contento, Jackson? Soltó sin siquiera saludar. ¿Te parece bien arruinarles el último año de escuela? Yo no arruiné nada, respondí manteniendo la calma. Ellas tomaron sus decisiones. Son solo chicas, rebatió. Cometieron un error. No eran unas niñas cuando destrozaron el vestido de una adolescente de 16 años y se rieron de eso. Shannon resopló con amargura. Ah, claro, ya entiendo. Este era tu gran momento, ¿no? Llevas toda la vida esperando la oportunidad de vengarte de mí desde que éramos niños. Me quedé en silencio un segundo porque la acusación era tan absurda que casi resultaba cómica. Esto no tiene nada que ver contigo, Shannon. Nunca lo tuvo. Por favor, disparó con desprecio. Siempre estuviste celoso. Mamá me adoraba a mí más que a ti, y desde entonces buscas la manera de castigarme. Y ahí estaba. La raíz podrida de todo aquello saliendo a la luz como si hubiese estado esperando ese momento. Respiré profundo antes de contestarle. Nunca sentí celos, dije con firmeza. Solo me cansé de pretender que tu forma de amar era normal. Ella dejó de hablar. Y entonces continué. Has enseñado a tus hijas que ganar es más importante que ser decentes. Que ser bonitas pesa más que ser buenas personas. Y ahora que esa idea regresó para cobrarles factura, buscas culpables donde no los hay. Pero no soy yo quien les dio esas tijeras, Shannon. Fuiste tú. Colgó sin responder. Y supe, en ese mismo instante, que pasarían muchos meses antes de que volviera a escuchar su voz. 2 días después recibí una carta de mi madre. Una carta escrita a mano, 3 páginas completas. La primera estaba llena de excusas, frases como no me di cuenta o no pensaron en hacer daño. La segunda página estaba cargada de culpa,
Estás destruyendo a la familia. Hadley pudo haber resuelto esto en privado. Pero fue la tercera página la que me rompió un poco por dentro. Era una disculpa. Imperfecta, sí, pero sincera. Reconocía que decidió mirar hacia otro lado, que minimizó comportamientos por comodidad, que no quiso aceptar que sus nietas podían ser crueles. Admitió que prefería no examinar aquello demasiado de cerca, porque hacerlo significaba enfrentar verdades incómodas. Terminó su carta con una frase que me costó leer 2 veces. Te fallé cuando eras niño y también le fallé a ella ahora. Lo siento de verdad. No contesté enseguida. Pero cuando Hadley leyó la carta, dijo con una voz tan suave que apenas se oyó. Es un comienzo. Y tenía razón. Pequeño, tardío, incompleto, pero un comienzo al fin. El año escolar avanzó. Hadley presentó sus exámenes finales y obtuvo calificaciones perfectas. Aceptó la invitación para que su trabajo fuese incluido en la muestra de arte local. Empezamos a planear un viaje tranquilo para el verano, solo nosotros dos, un lugar donde ella pudiera respirar sin sentirse observada. Aslyn y otras compañeras la invitaron a almorzar el último día de clases. Esta vez no se sentó en un extremo de la mesa sin que nadie la notara. Rieron, conversaron, tomaron fotos nuevas, y en todas aparecía ella al frente, segura, con la mirada encendida. Era la primera vez en mucho tiempo que se veía así. En cuanto a Savannah y Maddie, volvieron a la escuela tras la suspensión, pero iban siempre con la cabeza baja. Evitaron a Hadley por completo. No pidieron disculpas ni ofrecieron explicaciones, simplemente desaparecieron de su entorno. Y aunque nadie les dijo nada directamente, ya no eran veneradas ni tratadas como intocables. Una verdad expuesta, cuando por fin encuentra voz, puede cambiar la forma en que todos miran a alguien. Ese verano, después de la exposición de arte, una mujer se acercó a Hadley mientras ella acomodaba cuidadosamente sus bocetos en una carpeta. Se presentó como parte de una fundación local dedicada a proyectos de diseño con impacto social, y me explicó que había asistido a la muestra por casualidad. Sin embargo, dijo que la colección de Hadley había sido lo más poderoso que había visto ese día. No solo por la técnica, sino por la intención escondida detrás de cada pieza. Me quedé unos pasos atrás, observando cómo Hadley trataba de mantener la compostura mientras escuchaba. La mujer le habló con una seriedad cálida, como si reconociera en mi hija algo que ella misma necesitó alguna vez. Tu trabajo no se limita a ser bonito, le dijo. Comunica algo profundo. No todas las personas de tu edad logran eso. Estaríamos encantados de tenerte en nuestro programa de verano, si te interesa explorar tu voz creativa a un nivel más profesional. Hadley no supo qué decir al principio. Movió los dedos nerviosamente sobre la carpeta y luego asintió despacio, casi incrédula. No quiero apresurarme, respondió. Pero, me gustaría pensarlo. La mujer le dejó una tarjeta, le apretó suavemente el hombro y se marchó sin exageraciones, como si entendiera que no hacía falta adornar nada más. Vi cómo Hadley miraba esa tarjeta como si sostuviera una prueba de que todo lo ocurrido ese año, por doloroso que hubiese sido, había tenido un propósito distinto al que creíamos. De camino al coche, Hadley no habló. Caminaba erguida, con una expresión diferente, como si la hubieran despertado de un sueño largo y agotador. Cuando nos sentamos y cerré la puerta, soltó un suspiro que llevaba semanas guardando. Nunca pensé que algo bueno pudiera salir de todo esto, admitió, mirando sus manos. Pero creo que, no sé, tal vez ahora sí tengo algo que ofrecer. Yo sabía que ese momento era más grande de lo que alcanzaba a comprender. No era solo una invitación a un programa de verano, era la confirmación de que su historia no terminaba en un vestido roto o en una humillación pública. Era la prueba de que había transformado el dolor en algo con sentido. Las semanas siguientes fueron tranquilas, más tranquilas de lo que había imaginado. Hadley dedicó tiempo a su arte sin la sombra de quienes solían burlarse de ella. Ya no caminaba encogiéndose, ni evitaba mirarse al espejo. Parecía descubrirse a sí misma con una paciencia nueva, más madura. Cuando por fin llegó el día en que decidió enviar la solicitud para el programa, lo hizo sin fanfarria. Simplemente dejó la carpeta sobre la mesa y dijo: ya está. Si me aceptan, bien. Si no, igual estoy orgullosa de mí. Y lo decía de verdad. Aquella noche, mientras regresábamos a casa, el cielo estaba sereno, despejado, casi demasiado perfecto. Hadley apoyó la frente contra el vidrio y observó las luces lejanas de la ciudad. Después, sin apartar la vista, murmuró: antes sentía que me habían arrebatado mi noche, mi espacio, mi seguridad. Pero ahora entiendo algo distinto, no pueden quitarme nada que yo no esté dispuesto a recuperar. Volteó hacia mí, con esa mezcla de firmeza y vulnerabilidad que aparece cuando un adolescente empieza a convertirse en adulto. Y creo que ya la recuperé, papá. A mi manera. En ese instante supe que no necesitaba protección como antes. No porque ya no la quisiera,
sino porque había aprendido a sostenerse por sí misma. Tenía razón. Había recuperado mucho más que una noche. Había recuperado su identidad, su voz y la certeza de que nadie podría volver a silenciarla.